Mi nombre es Gabriel Faúndez y hoy vengo a introducirlos un poco en lo que es REST. Y me gustaría arrancar con una imagen. ¿Qué piensan que es esta imagen que ven acá? Bueno, esta imagen que tienen enfrente es Internet hoy en día. Esta imagen son 2.500 millones de usuarios, pero además son 60 trillones de páginas web. Y además, en esa imagen que vimos, existen 9 millones de aplicaciones de Facebook, todas que se conectan con el mismo servicio, con Facebook. ¿Y a qué viene todo esto? Nos planteamos una pregunta. ¿Habrán imaginado este crecimiento al momento de inventar la web? Seguramente no. Y toda esta evolución que acabamos de ver, porque Internet tiene 20 años, bien deben de saber, ha marcado una necesidad. Como comentó Andrés en la charla anterior, cada vez se duplica en la industria de la electrónica, se duplica la cantidad de transistores. Bueno, en Internet el tráfico es igual, hay un crecimiento muy grande, explosivo. Y todo esto ha marcado una necesidad hoy en día. Y la necesidad es un protocolo de comunicación entre servicios y clientes. Como vimos, Internet hoy en día es una cosa muy grande, es un monstruo muy grande, y comunicar no solo las 9 millones de aplicaciones de Facebook. Puse el ejemplo de Facebook porque es algo que todos conocemos. Pero también dentro de Facebook existe una comunicación muy grande con bases de datos y todo un sistema distribuido que necesita conexión. En la historia han habido muchas tecnologías que han solucionado este problema. Podemos mencionar CORBA, que fue una de las primeras en surgir, que era un protocolo bastante simple, solucionaba el tema de la comunicación, la necesidad que se venía gestando desde el inicio de Internet. Luego surgió, por ejemplo, XML RPC, que básicamente cubría la misma necesidad que CORBA. Era basado en XML. Así fue creado por Microsoft en conjunto con un desarrollador. Evolucionó porque era muy simple, se convirtió en SOAP, que también es una tecnología muy conocida hoy en día. Y así llegó REST. Bueno, ¿qué es REST? REST es un protocolo de un tipo de arquitectura web para sistemas distribuidos que funciona basado en los mismos conceptos de HTTP, que es interpretado por cualquier dispositivo que interprete HTTP, sea mobile, sea la nube, sea un servidor web, sea un cliente de escritorio, por ejemplo. ¿Y qué necesidad cubre REST? Bueno, la necesidad de interoperabilidad que acabamos de ver. Internet, desde sus inicios, ha crecido mucho y se ha gestado esta necesidad. Y lo que cubre REST es esto. Es un protocolo simple de comunicación entre clientes y servicios web. Antes vamos a hacer una demo pequeña sobre REST, antes de seguir, pero me gustaría dar entrada a dos conceptos importantes. Primero que nada, al concepto de API. Una API es una forma de proveer, de encapsular procedimientos y brindarlos a un tercero, por ejemplo. Muy usado en las librerías son APIs, pero también existen APIs web, servicios web, en los cuales sería trágico que Facebook, por ejemplo, te permita entrar a su base de datos si querés obtener información. Claro, pero además a Facebook le interesa brindar sus datos a los terceros, a desarrolladores extra. ¿Cómo lo hacen? A través de una API, que tiene sus ventajas, encapsulan métodos, tiene seguridad, tiene un montón de agregados especiales. Y además, el otro concepto que quiero introducir
es el concepto de JSON. JSON es, al igual, cubre la misma necesidad que XML, que también seguramente deben conocer. JSON es una forma, un tipo de datos, una forma de transportar datos a través de Internet, clave-valor, simple. ¿Y por qué introduzco JSON? Porque me gustaría hacer una demo con GitHub. ¿Quiénes? Que levanten la mano los que conocen GitHub acá. ¿Lo usan? Montón. Bien. Me ahorran la explicación. Bueno, vamos a hacer una demo con la API de GitHub y usando JSON, que es el formato de respuesta que especifica la API de GitHub, que vale aclarar que REST no define que tiene que ser JSON, eso está a merced del desarrollador. Bueno, vamos a... Por ejemplo, me interesa... ¿Se ve bien? ¿Ven bien de ahí? Bueno, perdón. Un concepto importante de GitHub son los usuarios. Yo tengo mi usuario, en el cual tengo mis repositorios también, subo mi código, el código de mis aplicaciones, y supongamos que tenemos una aplicación en la cual queremos listar información de mi usuario. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a hacer una llamada utilizando el verbo http get a api.github.com, espero que haya internet, /users Gabriel Faúndez, ese es mi ID de usuario. Le damos enter. Y bueno, esto que obtuvimos acá, sin entrar en detalles, porque no es la idea, es un JSON que encapsula la información de mi usuario en GitHub. Solamente podemos ver name, Gabriel Faúndez, company, moved, blog, null porque no tengo asociado, mi email. Y supongamos que además nuestra aplicación no solo tiene que consumir la información de mi usuario, tiene que consumir los repositorios que tengo anexado a mi usuario. ¿Cómo hacerlo a través de REST? Bueno, volvemos a la llamada que hicimos. Hacemos una llamada get, utilizando el verbo http get a la API de GitHub, users, Gabriel Faúndez, /repos. ¿Qué nos retorna esto? Ahí va. Es un JSON con la información de los repositorios. Pueden ver acá que está ya cerrando un array, o sea que existe más la información de más de un repositorio. Y así obtuvimos la información a través de un JSON, que fue lo que nos mandó, de los repositorios asociados a mi cuenta. Me interesa también ver, por ejemplo, -i, el comando -i en curl lo que más nos va a devolver es el header, la metadata asociada a la consulta, que lo importante es ver, es un 200 OK, un código de éxito de HTTP y información relevante que es anexada en la consulta. Volvemos a la diapositiva. Esta va la demo. Entonces, aplicando REST, ahora que vimos un ejemplo simple, fácil, aplicando REST en 4 pasos. 1. Primero que nada tenemos que identificar elementos de información. En lo que acabamos de ver de GitHub, el elemento de información, la información relevante, eran los usuarios. Entonces, definimos un elemento de información que van a ser los users. Tenemos que proveer formas de acceder a esos elementos de información únicas y basadas en el ID, porque cada elemento de información tiene asociado un identificador único dentro del contexto. Una buena forma de acceder, según lo que REST nos recomienda, es /users /id. En este caso, 2 puntos ID se correspondería con el ID del usuario. Fue Gabriel Faúndez en mi caso, sería quien quiera un ID un usuario de ustedes o lo que sea. Tercer paso, comunicar el estado mediante códigos HTTP. En el tercer paso de la demo vimos que el header, la respuesta, nos retornaba un 200 OK. Esto nos quiere decir
nos está diciendo que la consulta fue exitosa y que el objeto que nos está retornando en forma de JSON es la información que estamos buscando. Y por último, tener presente que REST plantea comunicación sin estado. ¿Qué es esto? Accedimos a los repositorios utilizando la URL, la URI /users /founders /repos. Y esta consulta tiene toda la información necesaria como para retornarnos el objeto. No fue necesario, por ejemplo, hacer una llamada /users /founders y después /repos, porque no tiene estado, no se acuerda que la anterior consulta fue un usuario. Eso no está contemplado en REST. REST es simple. Y esta consulta tiene toda la información relevante para retornarnos el objeto que estamos buscando. Veamos ahora algunos tips para aplicar REST. ¿Qué les parece esta consulta? Levanten la mano quienes les parece que está bien. Bueno, esta consulta está mal. ¿Por qué? Porque como definimos recursos en el primer paso, según REST, lo que está bien es usar estos recursos para acceder a los objetos. La comparación puede ver que la forma correcta de acceder a un recurso, a un objeto en particular, dentro de la API es /users /el ID del usuario. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué les parece esto? Levanten la mano ahora quien les parece que está mal. En este caso, lo que queremos es editar un objeto y está mal. ¿Cuál es el motivo? Tenemos que usar URIs únicas y sin acciones. En este caso tienen /edit, que es el error, y lo correcto es usar el verbo http put y la misma URI a la cual obtuvimos el usuario, que lo hicimos con un get, como lo vieron, y esto reemplaza la información del objeto en el servidor. Veamos otro. Una consulta get, supongamos que nuestra aplicación quiere recibir un PDF, el usuario en formato PDF. ¿Qué les parece esta consulta? Esta consulta, como se podrán dar cuenta, está mal, según la filosofía de REST. Y el motivo es, las URIs tienen que ser independientes del formato. La forma correcta de hacer esto es enviando un cabezal, un header HTTP diciendo, bueno, nosotros queremos recibir PDF, pero la URI sigue siendo la misma. Lo que se modifica es el verbo HTTP. Veamos otra. Se podrán imaginar que GitHub tiene casi 5 millones de usuarios, si no me equivoco, y queremos obtener usuarios paginados, no, en este caso son GIST. Podría ser usuarios, podría ser... GIST es otro concepto que plantea GitHub, que son notas versionadas igual que el código. Y bueno, queremos obtener la página 22 y teniendo 2 por página. Esta consulta según REST también está mal. ¿Por qué? Porque las operaciones y el filtrado, operaciones puede ser, por ejemplo, nombre, como, o que contenga cierto string, se hacen como parámetros. Lo correcto sería la URI, a la cual accedimos anteriormente, y mandar como parámetros la página y cuántos por página estamos definiendo. Damos un ejemplo más. ¿Qué les parece esto? Que levante la mano quien les parece que está mal. ¿Nadie? Bueno, está bien. Esta consulta está bien. Según REST hay una estructura lógica y es algo que lo podemos ver. O sea, primero está el usuario. Por debajo del usuario, o sea, el usuario es quien posee repositorios. No sé si les parece por ejemplo, se me ocurre, incorrecto sería hacer /repos, /users y después el ID del usuario. Hay que seguirse esta estructura lógica. Otro punto, no es reinventar la rueda, usar HTTP. REST se basa en conceptos HTTP, que están probados, están testeados, funcionan bien, son interpretados por todos los dispositivos que comprenden HTTP. Entonces, usemos esa ventaja, esa herramienta que tenemos
Y no tratemos de reinventar la rueda. Por ejemplo, verbos HTTP, tenemos el GET, cuando nos hace un recurso, POST, para llevar información al servidor, PUT, para cambiar un objeto existente en el servidor por información nueva, PATCH, en caso de que queramos cambiar únicamente cierta parte, por ejemplo el email de un usuario, delete, para borrarlo, y head, en cuanto es muy bueno en tema de performance, no queremos el objeto, solo queremos saber si el objeto está ahí, está cacheado, o el estado que esté. Solamente mandamos un head y nos retorna los cabezales. Y ante cada consulta, bueno, una respuesta. También usando HTTP. Tenemos familias de respuestas. Por ejemplo, los códigos de éxito. 200 OK, 201 created, 202 accepted, 204 contenido. También hay códigos de redirección, que no voy a ahondar en cada uno, pero son bastante descriptivos. Errores del lado del cliente, cuando es el cliente quien no manda cierta información que es necesaria para el servidor, o por ejemplo que no pagó y el servicio requiere un pago. Y también errores del lado del servidor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, errores, por ejemplo, una excepción dentro del servidor, cuando no hay un método implementado o el servicio no está disponible. Y esto es REST. Esto es todo lo que plantea REST y es la filosofía en la cual se basa. O sea, es algo simple, basado en HTTP. Hacemos consultas utilizando verbos HTTP, nos retorna códigos de estado con el estado de nuestra consulta. Además, funciona en cualquier dispositivo, funciona mobile, funciona en la nube, funciona en una aplicación de escritorio, funciona sobre HTTP y HTTP es interpretado por la mayoría de los dispositivos hoy en día. Y esto es REST, esta es la filosofía. Pero, además, hay vida más allá de REST. Como comentaron en la charla anterior, hay seguridad, por ejemplo, que no está contemplado únicamente con la filosofía de REST básica. Entonces, hay vida más allá de REST. Hay cosas que se pueden agregar sobre REST para cubrir necesidades específicas. Por ejemplo, obviamente no son solo estas 4, me interesa mencionar estas 4, me parecen importantes: headers, caché, manejo de errores y seguridad. Por el lado de los headers. ¿Qué son los headers? Los headers es metadata en las consultas, tanto de solicitudes como las respuestas, que es útil para el desarrollador, por ejemplo, o para cubrir ciertas necesidades, por ejemplo, el paginado. Se puede imaginar que una consulta /users de la API de GitHub no nos puede retornar 5 millones de usuarios. Entonces se puede realizar, por ejemplo, paginado a través de headers. Y un ejemplo bastante simple para que se vayan con una idea. Supongamos que nuestra aplicación en este caso entiende texto plano, o PDF, o JSON, o XML en algunos casos. Entonces, podemos especificar un header dentro de la consulta y decirle, bueno, dame el objeto, pero yo acepto texto plano. Si no tenés en texto plano, si no podés responderme de esta forma, dame un error, pero si me das el objeto, que sea así. Segundo punto, caché. Muy importante. Podemos poner el ejemplo de Google, una consulta de Google. Le das, buscas Tech Meetup, Enter, y no puedes estar 5 segundos esperando el resultado. Claro, y Google tiene servidores acá, servidores en Europa, en Asia, en África, en todos lados, y tiene que retornar la consulta en 0,1 segundos, o menos. ¿Cómo lograr esto ante tanta información? Bueno, caché. Y esto aplica para cualquier API que estemos desarrollando. Existen muchísimas formas de implementar un caché. Voy a mencionarles tan solo 2, a través de proxy y a través de HTTP,
que tampoco tienen por qué ser las más importantes, simplemente para dejarlos con un ejemplo. Proxy es un objeto que controla la comunicación a otro y hacemos una consulta a la API de GitHub, por ejemplo, pidiéndole un usuario y hay un proxy en el medio que almacena nuestra consulta, almacena el objeto de respuesta y si en un corto periodo de tiempo hacemos la misma consulta, el proxy físicamente cercano a nosotros se va a dar cuenta que estamos haciendo la misma consulta y nos va a retornar el objeto. Y mediante HTTP es utilizar los headers de HTTP que acabamos de ver en el punto anterior con el objetivo de implementar un proxy. Por ejemplo, este objeto expira en 10 minutos. Entonces, se puede utilizar esa metadata extra que acabamos de agregar con el objetivo de implementar caché HTTP. Entonces, cuando vas la segunda vez a pedir un objeto y no expiró, te puede retornar el objeto que vas a pedir cacheado, en vez de ir a la base de datos, que puede ser muy costoso, inclusive si hay bases de datos distribuidas, más costoso aún, te retorna el objeto que tiene almacenado en el caché. También se puede implementar a través de e-tags, que son más o menos hashes de la información, y así hay un montón de formas. Manejo de errores para humanos, claro, vimos códigos. Los códigos son para las máquinas. El desarrollador a veces puede requerir información extra y que no es un código de error. Por ejemplo, una llamada a la API de GitHub con formato no permitido nos retorna algo así. Un mensaje de error está bien, no soporta este tipo, pero además nos agrega dos campos relevantes. El mensaje, que no soporta ese tipo y que debes aceptar JSON, y una URL a la documentación de la API de la cual estamos usando actualmente, en la cual podemos encontrar más información sobre por qué estás pasando este error. Y haciendo referencia a la charla anterior, la seguridad es muy importante. ¿Qué pasa si un usuario intenta acceder a repositorios privados, a mis repositorios privados? Eso no tiene que estar permitido. Además, separar entre autenticación y autorización es toda una charla aparte, pero lo menciono. Autenticación es poder entrar a los datos. Autorización es, si estoy autenticado, a ver si puedo acceder a esa información. Yo puedo acceder a mis repositorios privados. Capaz que otra persona no tiene permisos. Basic Authentication, autenticación básica, es a través de un nombre de usuario y una contraseña. Eso que ven ahí, ese string enorme, es el usuario y contraseña en base 64, por ejemplo, y se manda a través de un header HTTP. Y OAuth v2, que está siendo ampliamente muy usado por Google, Facebook, Twitter y GitHub inclusive, que lo que permite es, más o menos, nuestra aplicación va a brindar la forma de acceder a través de las credenciales de Facebook o de Twitter o de alguien que implemente OAuth. Y es importante porque uno tiene fidelidad ante ciertos sitios sin ahondar mucho en el tema y puedes revocar el acceso en cualquier momento. Y esto es muy usado hoy en día y bueno, vimos una solución simple a un problema muy complejo como son los sistemas distribuidos y la comunicación y quién sabe en el futuro quién vendrá a suplantar a REST.